Pues nada, le damos. Dale, cuando quieras. Empiezas siempre cuando quieres. No, ¿sí lo he hecho así? ¿Cuándo? Empiezas. Bienvenidos a Gracia y Verdad Podcast. Donde queremos hablar de temas relevantes desde perspectivas diferentes. Ahora en un segundo está listo Andrés, ya se está lavando las gafas. Queremos de nuevo tener una conversación que pueda ser de ánimo. Antes de nada, antes de que hables Andrés, quiero decir que estoy muy agradecido al feedback personal que me han dado algunos amigos. Del podcast. Del podcast, sí. Porque una cosa es que te digan, ah, qué guay, tienes un podcast. No como todo el mundo tiene un podcast, así que nadie es especial, ¿no? Pero me gusta más bien el feedback personal de gente que esta semana o estas 2 semanas me han dicho, oye, gracias por lo que hacéis un buen trabajo. Es importante tener esas conversaciones o son temas que yo escucho. Lo escucho mientras desayuno. Ah, sí. De lo más bonito que me han dicho. Cuando dices feedback personal, ¿es que te han dado en persona o que te han dado feedback sobre ti en tu podcast? No, que ha sido algo más personal. O sea, que alguien... Sí ha sido en persona, pero que me han dicho algo más que solo qué guay lo que haces, ¿no? Que lo escuchan. Sí, y gente que puede ser de utilidad para ello. Qué guay, qué guay. No sé si a ti también te dicen esa cosa. De vez en cuando. Me suelen dar más crítica constructiva más que feedback a mí igual. ¿Sí? Nah, es broma. Ah, bueno. Un poco 50-50. Pero me gusta porque la crítica constructiva hace que mejoremos tanto temas como técnica, sí, como pequeñas cositas. Sí, estamos aprendiendo, como sabéis, llevamos un año, vamos a cerrar el primer curso. Ya ves, En el que, primera temporada. Temporada. Episodio 18. Queremos hablar de otro tema que también es importante para la vida humana y el caminar de esta vida, porque todo camino llega a un fin, al menos en esta vida. Así que vamos a hablar de cómo afrontamos la muerte. La muerte, que desgraciadamente nos llega a todos, menos a un par. Al resto nos ha llegado. Vamos a centrarnos en el otro 99,99%, que somos todos. Eso es. Tenemos que afrontar el día de nuestra muerte. Sí. ¿Has tenido alguna experiencia cerca a la muerte? ¿Algún accidente de coche o...? Donde casi fuera a morir o donde yo pensaba. Tú pensabas que ibas a morir. Que iba a morir porque no son lo mismo. Yeah. O sea, sí, un par. Después contar alguna que sea apropiada a todos los públicos. A ver, así más... me recuerdo de niño la angustia de pensar que iba a morir, pero no era por un accidente, sino porque alguien me dijo que habían unos aviones que se iban a estrellar y iba a explotar todo el país. Y yo todo el país. Todo el país. De guerra mundial, rollo... Rollo guerra mundial, sí. Y yo me lo creí. Porque claro, yo tenía 5 o 6 años. Y me lo creí todos esos días. Yo recuerdo la angustia. ¿Cuántos días? Iba a explotar el avión en 5 días. Ah, ¿sabías la fecha? Sí. Iba a explotar en 5 días y yo me iba, porque estaba de vacaciones, en 7. Y yo estaba intentando, ahí haciendo mates de, no, ¿cómo puede ser que... No... Yeah. Me voy a morir. Entonces, me acuerdo de esa angustia. Y luego una que no iba a morir, pero yo sí que pensaba que iba a morir, era a los 15 años, surfeando. Me llevó una corriente un día de tormenta y era una corriente que me llevaba hacia las rocas. Y claro, yo no sabía cómo salir de forma segura y tuve que nadar hacia un espigón. Esto en Cataluña. Aunque sea Cataluña, el Mediterráneo estaba duro ese día, ¿eh? No, había mucha corriente, había mucha tormenta. De hecho, era en invierno. Y tuve que salir por el espigón. Y esa experiencia de ir hacia las rocas, viendo las olas golpeando contra el espigón y que yo me podía quedar ahí inconsciente y colgando con la tabla de un lado y yo del otro. Recuerdo hacer una promesa ahí a Dios. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué promesa? De si me salvas de esta, yo te entrego mi vida y te sirvo. Sí, de verdad. Pues aquí está. Y por culpa de eso, estamos años. aquí haciendo un podcast y sirviendo a Dios a tiempo completo. Que no me arrepiento, pero no, está muy bien. Fue una de esas decisiones, sí. Qué guay. ¿Tú has tenido alguna experiencia así cercana a la muerte? No he tenido muchas, la verdad. O creo no haber tenido muchas. De pequeño tuvimos un accidente bastante grave en el puente que está entre Cantaro y Bilbao. El de Laredo. O después, ¿no? Después, el largo. O el de las llamas esas de la fábrica que hay que parece que Mordor, parece que cuando llegas ahí. Sí. Sí, nos dio un coche por detrás y, bueno, siniestro total. Mi pobre hermano se abrió la ceja en el coche. Wow. Y te asusta. Claro, el cuerpo te lo deja todo ahí tocado. Pensabas que ya era. Te despediste internamente. Hombre, éramos pequeños. Yo tendría igual 7, 8 años, no recuerdo. Okay. Pero sí, eso fue bastante fuerte. El accidente de coche más fuerte que he tenido. Yeah. Y luego accidentes tontos que dices 1 metro más a la izquierda, 1 metro más a la derecha y me hubiese dado a mí
Y me quedo aquí. el clavo o lo que sea, pero de vale, esas muchas vale. cosas. Ya. Pero Nada más grave. Nada más grave. Ok. Lo que sí que igual habrás tenido más experiencia tú con la muerte, aunque no sea en tu propio cuerpo. Bueno, tú has sido enfermero, tú has hecho prácticas, tú has trabajado. Entiendo que eso es parte de vuestro trabajo, es lidiar con la muerte de personas Sí, enfermas terminales. sí. He visto ¿Cómo ha sido eso? bastantes personas morir, la verdad. No sé cuántas, pero bastantes. Ujú. Mi primera persona que vi morir fue durante la carrera. Una abuelita, ¿no? Una abuelita Sí, de Burgos me era. contaste de eso. Aquí hice la carrera en Madrid y la abuelita de Burgos. Y sí, se murió nada conmigo en la habitación y estábamos justo pues, tomando las constantes vitales y falleció en ese momento. Era mayor, entonces fue como... Me alegré de que esa fuera mi primera experiencia. Ya. Porque no era un niño, no era una mujer más joven. No podía ser tu culpa. Nada, no me culpa. Era una mujer Claro. que había... Yo creo que tenía 93 años. Entonces Ah, fue lo mejor, la primera experiencia así cercana a la muerte. Ah. Pero luego trabajé en medicina interna, en Ujú. gente que era casi ya paliativa, Wow. entre UCI e interno, entonces mucha gente moría. Mm. Y luego también he tenido que hacer RCP en el hospital, no salió, Sin éxito. Sin éxito. Una reanimación que no llegaba. Wow. he tenido que llevar a varias personas a la UCI y algunas han pasado y otras no han pasado. Entonces, sí, bastantes muertes he visto. He llevado muchos cuerpos a la morgue. Sí. Sí. Cuando ya están tapados y ya... Sí, haces todo el cuidado post-mortem, que es quitarle todo, Wow. todas las O sea, tú vías. has tenido experiencia con eso. Sí. Al final construyes una cierta insensibilidad a ello. Vale, pero ¿qué se siente en ese momento? Cuando en el momento justo en el que una persona... Bueno, no sé si siempre es el pitido de pip o si deja de respirar o si... Depende de qué tenga enchufado, Normalmente ¿no? el médico es el que tiene que decir sí. ha fallecido, pero ya sabes que ha fallecido. La más traumática fue durante el COVID, que no dejaban entrar a familiares. Ya. Y una mujer estaba bastante mal y tenían el ordenador puesto en la habitación y estaban los hijos de la mujer por Zoom. Y estaba muy mal. Y de hecho yo me quedé en la habitación con la mujer hasta que falleció. Y sí, cogiendo la mano y acariciándola y los pobres hijos a través de una pantalla, viendo cómo su madre moría en el hospital sola. ¿Tuviste que decirles tú que se había ido? No, les dijimos, tenía que venir el médico a comprobarlo, pero parece que ha fallecido. Wow. Sí. Qué duro. ¿Y es algo en ese momento que te hace pensar? Porque claro, a mí me parece curioso el momento en el que, pum, ya no. También depende si la persona está consciente o no. Si no está consciente y simplemente está ya pues enferma, igual no tanto, pero si una persona la has visto hace poco tiempo y luego ya no, ver eso te produce algún sentimiento, algún pensamiento. No, mucho respeto. Vale. Sí, momentos de estar en silencio y esperar a... Bueno, es como un proceso más, pero sí, mucho respeto. Ya. Es mejor en ese momento no decir nada. Solemne, ¿no? Sí. No decir nada, honrar la vida de esa persona sin conocer lo que ha vivido ni nada, pero estar ahí y formar parte de la manera más respetable posible. Porque creo que al final también dicen mucho a las familiares cuando los sanitarios están ahí respetando lo que acaba de pasar. Puede ayudar en su proceso de restauración y de duelo. Sí, no quiere ser una piedra de tropiezo. Entonces, mira, me quedo en un lado en silencio. Los cuidados post-mortem se hacen cuando la familia esté lista y estoy ahí para lo que haga falta. Llevar tilas a la habitación o cualquier cosa. Ok. Es curioso. Es un proceso interesante, pero al final como enfermero es parte de tu trabajo también. Claro, tienes que lidiar con mucho de eso, entonces tienes que Sí. estar fuerte en esos momentos. Sí, es interesante cómo cada uno afronta la muerte de sus seres cercanos o de personas que ha visto fallecer. Hace poco, hablando de esto, siendo un poco sensible, falleció tu abuela, ¿no? Sí, de hecho estuve en Alemania la semana pasada. Hicimos el funeral, aunque ya había fallecido hace un mes. No. Yo no tengo mucha experiencia con la muerte. De hecho, antes de eso solo había fallecido mi otra abuela materna y como fue durante la pandemia no pudimos ir. Su esposa. Exacto, sí, su esposa. Y ahora era él, mi abuelo alemán. Y bueno, para mí es una experiencia nueva, de hecho, el duelo y el cómo afrontar la muerte de un ser querido. Pero sí que resumiría tanto de las dos, aunque no pude estar tanto con la situación de mi abuela, que los dos, al final, vi mucha paz, mucha esperanza en su rostro. Y no estaban pasándolo bien, bueno, sobre todo mi abuela, ¿no? Con sufrimiento y con dolor hasta el final luchando con cáncer. Pero me acuerdo el día que murió mismo, hacer una videollamada y ella estaba sonriendo. Anda. Y
de hecho, la noche antes había soñado con ella y estaba contenta. Qué guay. Y ese día me llama mi madre desde Alemania y ella está sonriendo y reconociéndome y ese día falleció. Y me sorprende porque, claro, la muerte es algo muy drástico y muy que da mucho miedo, pero me sorprende de los dos la paz y la esperanza que vi. Ahora en el caso de mi abuelo, claro, ha sido triste, era un buen hombre, era un ejemplo, pero se fue, también todos lo decían ahí, que estaba súper tranquilo, que no se quejaba, que no quería ser de carga, que se fue tranquilamente en el sueño, dejó de respirar. Que muchas veces es como, wow, me gustaría. Sí. Me gustaría irme así. Hay gente que pagaría por eso. Ya. Y él había hecho todo lo que tenía que hacer, creo, en este mundo. Era súper responsable, él rehizo, él y todos a su alrededor, ¿no? Tuvieron que rehacer la vida después de la Segunda Guerra Mundial como niño, después de haber perdido todo y volver a reconstruir su vida, a reconstruirse él mismo. Una persona súper responsable que fue ingeniero forestal, que estuvo al cargo luego de todo un parque natural. Y mucha gente que vino al funeral eran personas de su trabajo o de su club social, pero creo que esas personas, igual que yo, todos fuimos impactados por la esperanza de la que se hablaba que tenía mi abuelo. Qué guay. Un poco pensando en alguien que estaba tan involucrado en este mundo como forestal y como queriendo hacer crecer la vegetación de ese parque natural, pero a la vez era una persona súper centrada en la eternidad. Qué chulo. Y eso se habló mucho, hubo mucho testimonio. Qué gran testimonio, sí. En ese momento. Así que sí, esa ha sido un poco mi experiencia. Cuando decías lo de tu abuela que hiciste videollamada con ella antes de morir, yo hice videollamada con mi abuela también justo antes de morir, hace un par de veranos ya. Sí, hace un par de años. Estaba mi prima con ella y me había dejado la barba larga. ¿Tú? Sí, siempre llevaba barbita, pero me había dejado la barba larga y me vio y dice, pareces un talibán o un terrorista. Últimas palabras. Pareces un terrorista. De mi abuela. Pareces un terrorista. Yo también te quiero, abuela. Wow. Sí. No, pero me reconocía y sí. Está ya ella también tuvo cáncer y tal y era muy mayor, mi abuela murió con 93. Pero sí, su mente estaba intacta. Entonces reconocía a todos los primos y tal. Sí. Y sí, la de vida de Mada fue gracioso. Ya. Sí, es importante, ¿no? Las despedidas también, yo creo que para nosotros fue importante poder... yo le mandé un vídeo, ¿no?, a mi abuelo. Él estaba lejos, no podía ir yo, pero poder tener una despedida que esté bien. Algo que decía un profesor que tuve de consejería pastoral, ¿no? Era lo importante que es estar allí. Él lo decía como pastor, ¿no? Pero una persona que acompaña espiritualmente, de hacerle específicamente la pregunta, ¿tú te vas en paz o tienes que arreglar algo? Así directamente, sí. ¡Pum! ¿Quieres hablar algo? ¿Quieres orar algo? Sin gracia, ¿verdad? Oye, te queda poco tiempo. ¿Quieres arreglar algo con Dios? Y me pareció muy, muy atento. Porque a veces no queremos hablar porque es un tema tabú y queremos mantener esa solemnidad demasiado y sin decir, oye, que ¿sabes? ¿Quieres dejar algo zanjado? ¿Quieres llamar a tu hijo si tienes algo que arreglar con él? Y él les hacía esas preguntas y nos enseñó a afrontarlo de una forma quizá directa, porque evitarla no tiene mucho sentido, porque nadie puede evitarla del todo, la muerte, ¿no? Entonces, ya que va a haber ese momento, arreglar las cosas en casa, arreglar las cosas en su vida. Y gracias a Dios mi abuelo era un ejemplo de eso. Hay un puesto, no sé cómo se llama, el obispo que está en el hospital. Sí, ¿no? Bueno, capellán del hospital, no sé. Capellán, puede ser. Sino que nos corrijan en los comentarios. Yo conozco a un hombre, iba a decir un chico, a un hombre que es capellán en ese sentido evangélico en el hospital de Burgos. Wow. Hasta muchos años. Y hace eso, ¿no? Acompaña a las personas en su muerte. Es su trabajo y se acompaña a personas en su muerte desde una perspectiva evangélica, no tan católica. Que está guay, me parece muy, muy interesante. Sí. Que siempre he sido católico y ahora permiten otras perspectivas. Sí, es necesario en esos momentos el acompañamiento espiritual. Algo que, de hecho, yo salí súper esperanzado de ese funeral fue que mi abuelo había escogido un pasaje de la Biblia. Vale. Y de hecho tenía como un lema. De hecho, aquí tengo el folleto que... Está en alemán. Que se nos dio. Está en alemán. Así que no me puedo leerlo. Puedo leerlo yo. Sí. Tod, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott. Es una frase cogida de 1 Corintios 15, cuando Pablo habla de la resurrección. Eso es. Y de que tenemos una esperanza en Cristo, de que así como Él resucitó, que es la base de nuestra fe cristiana, nosotros también podemos. Y que entonces, ahí dice Pablo, muerte, ¿dónde está tu victoria? Y ahí dice luego, gracias a Dios. Qué guay. Qué bonito. Me pongo emocional. ¿Puedes leerlo? Sí, claro, por supuesto. Así no se nota que yo no puedo hablar ahora mismo.
Sí. Es hacia el final de 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Esa parte de gracias sean dadas a Dios, que Él nos da esa victoria sobre la muerte. Y creo que, bueno, me emocionó porque eso fue tan evidente en la vida de mi abuelo. De hecho, le preguntaron por qué él nunca había querido ser soldado. Cuando, bueno, no sé, tenía las aptitudes o podría haberlo hecho. Y decía que habiendo visto tanta destrucción con la guerra, por un lado no entendía la guerra. Por otro lado, decía, prefiero dedicarme a algo que traiga vida y que sea ver el crecimiento natural, en este caso de un bosque. Pero su vida fue también eso. Por eso esa mirada que él tenía hacia la eternidad, yo creo que él no solo se dedicaba a algo en este mundo, que tenía su profesión y era muy noble, sino que él invertía, digamos, en la eternidad, en pues compartir con otros creyentes, en estudiar la Biblia, en aplicarlo a su familia, a sus relaciones, y quería ver fruto de eso. Y creo que eso es lo bonito, como él sabía que había vida eterna después de, aparte de esta vida hay la vida espiritual, él invertía en eso. Y creo que fue muy bonito ver ese testimonio de él, de es que Cristo nos ha dado una victoria de algo eterno, entonces vivamos eso. Vivamos no solo para las cosas que tenemos en este mundo, que Él lo hizo y dio su vida por cuidar este mundo, sino vivamos por algo más. Me gusta mucho eso. Creo que muchas veces los evangélicos o los cristianos, bueno, no quiero generalizar, no quiero ofender a nadie, pero no solemos hablar mucho del cuidado de la tierra. Como que lo vemos como estos hipilongos que hagan lo que quieran. Es como, no, es parte de lo que Dios nos ha dado, su creación, tenemos que cuidarla. Sí. Que estoy de acuerdo desde mi punto de vista que las personas pueden ir primero, vale, pero no acaba ahí. O sea, Dios nos ha dado esta tierra para cuidarla y conservarla y dominarla, ¿no? Y que está guay. Solemos hacer quizás una división muy grande entre lo espiritual y lo físico, ¿no? Sí. Cuando Dios vino en un cuerpo, murió en un cuerpo y resucitó en un cuerpo. O sea, eso te daría una señal de que no es una separación entre lo físico y lo espiritual, sino que es que tienen que estar unidos y de hecho cuando están unidos vives de verdad lo físico y conoces que hay algo más también. Cuando tú en tu propia vida experimentas algo que es de Dios, que es del más allá, que es de eterno. Qué guay. Sí. Pues eso, yo creo que en eso sí veo en mi abuelo que eso venía de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él era una persona totalmente racional, alemana, calculador, hasta un poco de control y así. Y mi madre me dijo, es que papi, Dios lo cambió con el tiempo. Pues le llamábamos papi a mi abuelo. Con el tiempo es una persona que realmente Dios cambió su carácter y de una persona más fría, más controladora, más así, fue una persona gozosa que se relajó, digamos, en ese control propio, pero porque yo creo que él veía que había una vida más allá de este mundo y que él tenía que invertir en eso. Al final son los frutos del espíritu dentro de ti. Sí. Amor, gozo, paz, ¿no? Eso es. Y el gozo es uno de ellos importante también. Sí. Me gusta que cuando justo el último versículo lo tengo aquí subrayado y tengo anotado en el lateral misioneros. Pone, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y mola porque a veces podemos hacer un poco analogía, ¿no?, entre el trabajo forestal que hacía tu abuelo y la vida espiritual. Mucho trabajo que ha hecho tu abuelo, él no va a ver el fruto. ¿No? Se saldrá que tú plantas un árbol y lo ves crecer 30 o 40 años. Y lo mismo es la vida espiritual. Pero que no es en vano. Esa semilla que plantas, tanto en el bosque como espiritual, no es en vano. En algún momento saldrá ese fruto. Y de hecho, en todo el capítulo 15 de 1 Corintios va de eso, ¿no? De cómo la muerte es casi como esa semilla que es plantada y que se siembra, dice, en corrupción, pero que se levanta luego en algo nuevo, glorioso, ¿no? Que es una nueva vida. Y a veces quizá tenemos miedo a esa parte, quizá tenemos miedo a morir porque tenemos miedo a soltar el control de las cosas que conocemos y que... Porque, a ver, la muerte sí o sí es soltar el control de todo lo que conoces que es esta vida. Entonces podemos tener esperanza de que, bueno, no, pero luego hay algo. Pero ¿y si eso no es bueno?
¿Y si eso es más una amenaza? ¿Sabes? Porque yo creo que quizá parte del miedo a la muerte es miedo a qué hay después. Sí. Y cómo va a ser, y si yo no soy apto para ello, y si no llego ahí. Es que puede haber muchas cosas que nos den miedo. El mayor problema que yo veo es que te va a llegar sí o sí. Ya. Y no es que es dar el control, es que se te quita el control. Porque una vez mueres, ya no tienes nada de control sobre tu propia vida en ese momento. Y por eso hacemos todo lo posible para no morir, ¿no? Tal vez. Sí. ¿Has visto este tío que está loco, que dice que es inmortal? De estos frikis billonarios y tal. No, es un tío normal, pero Walt Disney no, que lo descongelen cuando se pueda. Eso es un mito. Es un mito, eso es verdad. No, es verdad. Que no lo escuchen niños esto, que si no... No, es un mito. No, es un tío billonario que lo que quiere es no morir nunca, tiene su rutina, sus horas de sueño, su rutina por la mañana de frío, calor, las pastillas que toma. Vale. Como que está evitando envejecer lo máximo posible. Wow. Bueno, la verdad es que está bastante en forma, pero... ¿Cuántos años tiene? No sé, 50 por ahí. 50, no, de momento bien, sí, claro. Mi cuerpo parece que tiene 35, no sé qué, como sus edades. Cuando según tenga 120 hablamos. A ver. Pero de todos modos es que llega todo el mundo y es parte de la vida y es el ciclo de la vida. Ya. Entonces, no sé. Hay que afrontarlo, aunque es verdad que vivimos en un mundo que evita todo lo posible afrontarlo o lo retrasa todo lo posible, que en parte está bien, porque hemos llegado a un nivel de ciencia y de medicina que puede evitarnos algunos dolores. Pero a la vez hablaba con unas enfermeras amigas hace un par de semanas y yo les preguntaba, oye, pero claro, hay personas ahí que ya están para morirse, pero se les mantiene con una asistencia, pero, o sea, ¿qué pensáis de eso? ¿No? Y muchas me decían, es que esa persona ya no parece ni ella misma, no parece una persona, es solo como la máquina está haciendo el trabajo, no ella. Entonces, quizá eso también es no querer afrontar la muerte natural. No lo sé. Ahí hay un debate ético. Un debate ético, moral. De hecho, bueno, no solo en el mundo sanitario, sino en el mundo también evangélico. Yo conozco a sanitarios evangélicos que están a favor de la eutanasia y otros que no. Y acepto y entiendo ambas posturas. Okay. Pero yo sí estoy un poco de acuerdo. Yo he visto gente vegetal que dices no va ni a ningún lado ya esto. Entonces, ¿para qué prolongar el sufrimiento de la persona y prolongar el sufrimiento de la familia? Pero también Dios te da o Dios quita. La soberanía de Dios entra en juego. Entonces es un tema un poco delicado. Sí. Yo estoy a favor de que a mí me desenchufen. ¿Pero solo a ti? A mí. Si soy el enfermo, desenchufa. Tú dirías que... Carga el móvil ahí, que venga. No es la otra, que yo ya me voy con Cristo, que estoy mejor. ¿Tú dirías que tienes miedo a la muerte, entonces? ¿A morir? ¿Qué va? No, para nada. ¿Qué va? Lo has dicho muy feliz. Sí. No, a ver, no es que tenga... Va, lo contrario. Una alegría. No es que tenga ganas de morir, que igual suena muy así, muy gore. Pero no tengo mucho miedo a la muerte. Creo que estoy seguro de a dónde voy. No estoy seguro de cómo va a ser el proceso o cómo va a ocurrir. Vale. No soy de estos frikis, fanáticos de entender todo lo que va a ocurrir, el milenio, que sí. Después de la muerte, dices, sí. Que cómo es el más allá. Pero sí que estoy tranquilo en que... Bueno, esos frikis tampoco lo saben, para que sepas. No. Todos estamos aquí dando palos de ciego de cómo será. O sea que para democratizarlo un poco. Pero sí, creo que lo que estoy haciendo a tierra lo estoy haciendo bien, o eso espero. Creo que estoy intentando escuchar la voz de Dios, obedecerle, con mis más y mis menos, mis más rápido, menos lento, le contesto, ¿no? Pero creo que estoy donde Él quiere que esté. Entonces, cuando Él diga que sea momento de marchar, pues marcharé tranquilo. ¿Estás tranquilo? Pues sí. Me preocupa más, pues, a personas de mi alrededor, ¿no? O Marta, mi esposa. Claro. Cosas más físicas o materiales. Yo qué sé, si me muero con 30 años o lo que sea. Ya. Que sería de Marta o de todas esas cosas. Pero de mi persona como yo, no tengo miedo a la muerte. Ok. ¿No? Y creo que nunca he tenido mucho miedo a la muerte. Mirando atrás, no recuerdo haber... No sé. Igual tampoco le he dado mucha vuelta. Ya, bueno. Como eres joven, nunca piensas que puede ser tú, pero que nunca se sabe. No, y ahora de adulto no ha cambiado nada, o sea que bien. No, pues sigue. Sí, para adelante hasta que ya... Sí. ¿Piensas mucho tú en tu muerte? No es que piense mucho en ella. Tú estás más cerca de ella que yo, ¿eh? Yo estoy más cerca de ella que yo. Mentira, yo estoy más machacado que tú. Pues la verdad es que, obviamente, he tenido un momento en el que tenía miedo a la muerte cuando era niño, como he dicho, porque tenía la angustia, ¿no? De que iba a morir. Gracias a esa persona. Pero
Sí, pero por lo general no. Okay. Yo creo que mi intuición de que hay algo más allá, que esto no es el final, es tan fuerte por alguna razón, desde casi siempre, que quizá pienso más en cómo va a ser o que hay algo, no tanto en el momento de pasar a eso. Entonces no me da miedo el proceso, aunque ya te lo diré cuando llegue ahí, porque todos somos muy valientes desde el banquillo. Es verdad. Lo que sí te diría es que tengo miedo a sufrir. Lo cual tiene sentido. Que no es lo mismo, pero está relacionado. Sería raro. Pero en cuanto a la muerte, o sea, sí. mi miedo es más en cuanto a un sufrimiento que se alarga, que parece que no tiene propósito. Eso me da un palo enorme. O sea, yo prefiero morir joven, de forma rápida y extrema, así en un segundo, que ese pensamiento de ir decayendo. Pero a la vez eso es parte de la muerte. Yo creo que pocos igual pueden tener el privilegio de irse a dormir y dejar de respirar y estar felices. Creo que mi miedo es a sufrir y a que eso se prolongue durante años y no tener una esperanza en esos momentos de mejora, sino que lentamente irme. Pero por lo demás, yo creo que el miedo no es a ese momento y a qué habrá después. Y creo porque en la misma niñez que pensaba en el momento que iba a morir y que tuve esa angustia, también recuerdo mi madre en este caso invitándome a que considere hacer a Jesús parte de mi vida, en mi corazón, en mi alma, porque él me podía dar una seguridad que cuando yo muera estaría con él. Te hizo a 3-14, tu madre. A los 5 años, sí. Pero a la vez, yo en ese momento dije, ¿eso se puede pedir? Entonces tú me aseguras... ¿Está en el menú? Tú me aseguras, mamá, no sé cómo se lo dije, pero sí que por mí dentro, o sea, por dentro mío había una angustia de qué pasará luego, porque todos morimos. Y no es como ese chantaje que a veces se dice que como niño me han hecho chantaje de que te vas a ir al infierno si no crees en Jesús. No, para nada. Era más afrontar el hecho de que me voy a morir. Sí. ¿Quieres tener la seguridad de que tú puedes ir con Jesús, que además me dijo quién era y era bueno? O sea, no era en plan, ¿quién es Jesús? y yo no lo conozco, ¿no? ¿Qué hablas? Sino que me decía, no, él es tu Dios, él te ama, él te ha hecho como eres y quiere estar contigo para que tú puedas estar bien y en paz aún después de esta vida. ¿Qué te ríes? Me imagino la conversación con tu madre. No me acuerdo mucho. Sé que tanto en decírmelo. Quizá era el momento en el que yo tenía ya más conciencia. Claro, pero hace falta incluso con los niños afrontar el hecho de que esto no es todo lo que hay, aunque nos parece y vivimos como si lo fuera. Y cuanto antes nos hagamos esas preguntas de, vale, yo estoy seguro de que mi futuro después de este cuerpo que se va a descomponer está asegurado, o hay un futuro, o sé cómo es. Sí. Yo creo que hay muchas más preguntas que respuestas que nos hacemos. Sí. Entonces, si alguien te viene, por ejemplo, con esas inquietudes, no sé, ¿cómo le alentarías o animarías a pensar en la muerte? Bueno, claro, igual depende de la persona, depende del caso, pero nunca obviaría el hecho de que va a morir, sí o sí. Entonces, no sé si la pregunta va más por el tema apologético de cómo defendería la fe. Puede ser una persona también que... Sí, a lo que tú quieras. No sé. No sé si es una persona que no es creyente, tal vez le preguntaría de qué es lo que cree que ocurre después. Porque normalmente cuando no estás seguro de qué ocurre después es donde empiezan más las dudas. Una persona que dice, no, me voy con Dios. Y sigue teniendo miedo, es como, igual hay algún tema aquí que tengas que tratar. Claro. Tema de perdón, tema de, ¿no? De traer un poco de equilibrio a la balanza en tu vida, si has hecho cosas mal y quieres ahora un poco restaurar antes de marcharte. Pero si luego está al otro extremo de no conocer a Jesús como tú de pequeño, le preguntaría qué es lo que piensa que va a ocurrir a morir. Y que tal vez por eso tenga miedo. Entonces presentarle a Jesús desde un punto de vista esperanzador. Yo no soy partidario de utilizar, que creo que se ha hecho mucho, y creo que ahora estamos pagando un poco el precio de eso, de utilizar esa amenaza de te vas a morir. Vas al infierno. Acorralar a alguien de si te mueres esta noche, ¿a dónde vas? Claro. No soy muy partidario de eso. Creo que la gente
y sobre todo la generación Z, no responde bien a eso. Hombre, chirría y lo entiendo. Sí, Sí. porque tampoco tenemos nosotros la verdad absoluta de cómo es ese proceso, ¿no? O sea, sí que sabemos que nuestra esperanza está en Cristo y que le necesitamos, pero tampoco sabemos exactamente, tenemos un mapa de cómo va a ser eso, ni quién, ¿no? Tiene eso, quién no. Sí, pero la Biblia es clara, que si la reconocemos, Él nos reconocerá, ¿no? Exacto. Y aunque fallemos, Él nos fallará porque Él es fiel. Entonces a mí esa parte esperanzada de yo quiero reconocer a Jesús, que creo que es algo que hacemos públicamente, e incluso a través de este podcast es algo que hacemos, ¿no? De reconocer que Jesús es el rey de nuestras vidas. Yo tengo la esperanza de que a mí me reconocerá el día que muera. Y espero que me diga buen siervo fiel. Esa es una de mis metas en la vida. Que me diga esas palabras y yo estaré más que satisfecho, vaya. Entonces, como yo estoy seguro de eso, estoy tranquilo. Entonces, o hay personas que tienen miedo porque no sé a dónde van. Entonces, presentarles a Jesús desde la esperanza y no desde el miedo. Yo también estaría muy de acuerdo con eso, aunque estamos fracasando de nuevo como podcast, porque tenemos la misma opinión, pero una alternativa que creo que es buena a hablar de destino terrible y salvarte de eso, que también es una forma de hablar de la eternidad. Otra forma es hablar de que Dios te ha creado para ser una persona completa y perfecta. Has nacido en un mundo roto, por lo tanto, no lo eres y no lo vas a ser, porque tú lo sabes. Todas las personas sabemos que no somos perfectos y que no somos completos. De hecho, vamos deambulando por esta vida muchas veces sintiendo eso, que no somos completos y por eso nos buscamos siempre algo más y algo que sea mejor y algo que sea en paz y tranquilidad. Hay una sensación que queda de que no somos todavía completos, pero el hecho de que lo deseemos y de que sabemos que fuimos creados para ser completos, creo que es una evidencia de que igual la eternidad tiene que ser eso. Así que persíguelo. Si Dios te creó para un progreso, de que tú vayas convirtiéndote en un ser que puede ser perfecto y completo, aunque tengas que morir en el proceso, invierte tu vida en eso. Y eso es lo que veo en mi abuelo, él que era forestal, ¿no? Hablando de la semilla que tiene que ser plantada para luego crecer y dar vida. Quizá nuestra vida tiene que ser eso. Bueno, estás hablando un poco, no sé si tu mente está en este capítulo de Apocalipsis 21. Creación. Totalmente. El nuevo cielo, teología de la nueva creación. La tierra nueva, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor. Exacto. Yo creo que es uno de los capítulos más bonitos de la Biblia, el Apocalipsis 21. Sí, que eso sí que es algo que nos promete, que Él no está interesado solo en que escapemos de este mundo malo y nos quedemos en las nubes flotando. Él está interesado en crear nuevamente las cosas de forma en que tienen que ser y que siempre tenían que haber sido. Que es de hecho esa sensación que tenemos de no, es que esta vida tendría que ser así, así. Igual Él lo va a hacer eso, pero tenemos que pasar por ese peaje de la muerte. Sí. Y en ese peaje es verdad que tienes que tener las credenciales y estar con Cristo, porque 1 Corintios 15, o sea, es en Cristo tenemos la resurrección. Y porque Él es las primicias de ese fruto. Él lo hizo. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, miedo tendríamos que tener a la muerte. Hace poco tenía una conversación con uno de las residentes de aquí de casa, de Asubio, que me preguntaba acerca de la sanación física. Y me preguntaba si yo pienso que Dios todavía sana y tal. ¿Sabes? ¿Sabes que no milagros de milagros, sanación, o más bien que eso ha cesado y eso fue solo con los apóstoles y ahora callados todos? Sí. Efectivamente. Sí, hay una corte de personas que son cecistas, ¿no? Que piensan que los milagros han cesado y ya no hay más. Y mi pensamiento es que siguen ocurriendo milagros. No entiendo quién se lo lleva y quién no. Eso se escapa un poco de mi entendimiento. Pero como... pero por si me estabas preguntando, yo tampoco. Dios es soberano y tengo que confiar en que Él es bueno y hay una razón. Pero hablando de este tema de la sanación, esta chica me preguntaba, dice, pero bueno, cuando morimos en la nueva tierra, nuevo cielo, que no hay más sufrimiento, tenemos un nuevo cuerpo, ¿no? Y yo creo que sí. Que en ese momento, no sé cómo serán nuestros cuerpos, pero sé que no existirá la enfermedad y sé que no existirá el dolor. Entonces me dice, entonces, ¿qué sentido tiene entregar tu vida a Cristo en este momento si tú vas a ser una de estas personas que se va a sanar después de la muerte? Y te estás dando cuenta que estás centrando toda esta movida en ti. En que te sanen. En que te sanen. Y realmente cuando hablamos del tema de la muerte hablamos también, ¿no? De vas a morir tú, voy a morir yo, vamos a morir todos. Pero no se trata de eso. Se trata, vuelve otra vez a Jesús.
toda tu vida debería de tratarse de Jesús y la muerte también se trata de él, de ese reencuentro con tu creador, con tu padre, con él. Y deberíamos de dejar de centrarnos un poco tantos en nosotros, en que yo voy a morir, sino yo me voy a acercar a él. O él se va a acercar a nosotros. O por fin vuelvo otra vez a sí, casa. A un reencuentro con él, que es nuestro creador, y no tanto con la versión de mí que yo quiero. Vale, sí, en ese sentido yo he sido un poco egoísta en ese argumento de progreso, pero creo también que es importante. Sí. Pero a la vez, ¿no crees que esa persona, por el hecho de haber estado, ponle, yo qué sé, que está coja toda su vida y Dios no la sana, por el hecho de haber estado toda la vida esperando una sanidad, ¿no va a ser más glorioso cuando lo tenga? Y cuando en la eternidad, en los nuevos cielos y nueva tierra, tenga eso que siempre ha anhelado. O sea, yo creo que hay una también correspondencia entre lo que se sufre aquí, pero en esperanza, y lo que se siembra luego en gozo. Y creo que es precioso eso, ¿eh? Pero yo creo que la misma realidad se puede ver desde diferentes perspectivas y esta persona puede verlo, por fin tengo un nuevo cuerpo. Como egoísta. Como egoísta en lugar de decir, Dios me ha dado un nuevo cuerpo. ¿Tiene sentido? ¿Se pueden las dos a la vez? Sí, es la misma realidad. Pero digo, se podrían combinar y decir... Podrían combinarse. Porque si en la eternidad con Dios no hay orgullo y egoísmo, entiendo que, esas pueden coexistir, ¿no? Algo que decía John Piper, él escribió un libro hace muchos años, se llamaba el cristiano hedonista. ¿Lo conoces? No. Él centró parte de su teología en que en realidad tú tendrías que ser egoísta con Dios, pero según sus normas, básicamente. Sí, ¿no? sí. Y en el hedonista cristiano la tesis es tú eres más feliz. No, perdón. Dios es más glorificado cuando tú eres más feliz en Él o cuando tú estás más satisfecho en Él. Vale. Entonces, tener un cuerpo glorificado eterno es estar totalmente satisfecho en Dios. Pero dándole la gloria a Dios por ese nuevo cuerpo. Sí, el punto ahí de diferencia es que es lo que más le da gloria a Dios es cuando estás satisfecho en Dios. Aún ahora, solo teniendo la esperanza y no teniendo la sanidad, esa persona puede ser totalmente satisfecha en su alma. Eso es. Sí. Y volver, es verdad que la eternidad será encontrarse cara a cara con eso. Sí. Con esa satisfacción, pero que va a explotarnos la cabeza porque todo lo físico también va a venir. Es como que aquí estamos esperando con sufrimiento, sin verlo, muchas veces, pero tenemos en el Espíritu Santo, ¿no?, las arras de la herencia. O sea, ya tenemos como el depósito de que sabemos que hay una realidad mejor y que nos da esperanza. En ese momento va a ser tan... Quizá por eso no tengo miedo a la muerte. O sea, va a ser tan bueno que no solo yo tenga la convicción y esperanza interna, sino también todo lo físico sea restaurado, que yo quiero eso. Sí. No tengo prisa, pero yo quiero eso. Es lo mejor que hay. Sí. Lo mejor que hay, y quizá tenemos una visión un poco negativa, ¿no? Puede ser. De la muerte y lo que hay después. Sí, tal vez la gente se centre, ¿no?, en a dónde voy, a dónde no voy, en lugar de con quién voy a estar. Sí. No queremos decir, abraza el sufrimiento, es parte necesaria y el yin y el yang. No. Es un proceso duro, difícil, penoso y no queremos minimizarlo, pero lo que hay después no. Entonces quizás esa es la esperanza de la que hablaba Pablo, la que vi en mi abuelo, que lo que hay después realmente vale la pena. Incluso el sufrimiento, incluso la frustración de aquí. Es que espero y no viene y sigo sufriendo. Igual eso hasta vale la pena con el gozo que hay después. Y el alivio que puede haber después. Y yo creo que el proceso hasta la muerte, dado de la mano de Dios, aún en esta vida rota, ¿no?, es aún más bonito. Sí. No igual que tu abuelo fue transformado gracias a conocer a Dios, tu vida se llena de gozo y de paz y de tranquilidad. Que no eres inmune a los problemas de este mundo y frustraciones y dolores o enfermedades incluso, ¿no? Tenemos buenos amigos que están sufriendo ahora mismo con sus hijos y duele. Y duele, el sufrimiento es parte de la vida. Creo que hay un modo sano de sufrir también, aunque ya lo haremos otra vez en algún podcast sobre el dolor, que puede ser un tema también base para hablar aquí. Pero hay un modo sano de sufrir y hay un modo sano de vivir también. Y creo que si vives una vida sana, dada de la mano de Dios, es más fácil que tengas una muerte sana, aunque haya sufrimiento. Porque sabes cómo afrontarlo, pero de aquí, ¿no? De mente y de internamente. Si tu alma está tranquila, creo que puedes estar tranquilo. Sí.
Pues me gustaría alentar a esa gente que nos está oyendo, ¿no? Que como nosotros son humanos y luchan con estos pensamientos y la muerte, el sufrimiento y cómo afrontarlos. Yo quiero alentar a que hay más fortaleza interna de la que tienes ahora para afrontar todas esas cosas. Y no la tienes todavía porque estás en un progreso. Pero ese progreso va hasta el infinito y nunca acaba de mejorar, digamos, tu perspectiva, porque al final va a ser todo perfecto y va a ser todo completo. Entonces, si lo ves así, si lo ves como un progreso hacia lo más cercano a Dios, hacia su gloria, su eternidad, aunque este proceso sea difícil, ánimo, que en este proceso va a aumentar tu fortaleza interna incluso a pesar de las pruebas. De hecho, esas pruebas te van a hacer más fuerte internamente, de que hay una esperanza y te ayuda a soportar en esta vida y te da una esperanza mayor después. Sí. Y si no tienes esto, escríbenos, estamos encantados de hablarte de Jesús. Sí. Porque, no sé si lo sabes, pero en el menú está la opción de que si tú no sabes qué va a pasar después de la muerte, tú puedes estar siempre seguro, ¿no? Sí. De verdad, o sea, me lo dijeron con 5 años y todavía es la verdad más impresionante, que tú puedes estar seguro de tu eternidad porque Jesús está dispuesto a aceptarte a ti, solo porque tú te dejes amar. Qué fuerte. La verdad que sí. Oye, si tal vez hay alguien que esté escuchando y por propio miedo a la muerte quiere aprender más de quién es Jesús, también mándanos un mensaje. Aquí estamos. Aunque no sea nuestra. No somos personas que ataquen de ese modo, o intentamos no atacar de ese modo, obviamente. Eso es. Pero estamos dispuestos a tener una conversación y decir, oye, tengo mucho miedo a la muerte, no quiero sufrir, no quiero pasar mi vida en un lugar de fuego oscuro, cualquier versión que tú creas, escríbenos. Aquí podemos hablar de una esperanza más bonita. Sí. Esperemos que la falta de chistes de este episodio no os haya afectado negativamente, pero teníamos que hablar de forma seria y emocionarnos y hablar de cosas que son lo más importante, diría yo. Y está bien. Sí, y es necesario. No toda la vida son jijajas. Exactamente. Creo que la muerte hay que afrontarla directamente y que... Sí, eso... Bueno. En eso estamos. Pues este episodio va dedicado a tu abuelo, si te parece bien. Eso es. Sí. Muy bien. Albrecht. Muy bien. ¿Cómo se diría en español? Alberto. Sí. Muy bien. Pues nada, gracias por escucharnos. Estamos pendientes de vuestro feedback, de otros feedbacks personales. Sí. O críticas constructivas. Esa es a Andrés. A mí, la afirmación. Gracias. Eso es a mí. La confrontación. Que tengáis buena semana. Suscribid, likes y compartid con esta gente. Chao.